Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de lo que se llama el lenguaje algebraico. En realidad vamos a conocer lo que son las expresiones algebraicas, ¿ya? Cuando hablamos de álgebra estamos hablando de una de las ramas, de las tantas ramas que existen en la matemática, ¿ya? Que se dedica a estudiar una de las tantas técnicas, por así decirlo, que nos ayudan a plantearnos ciertos problemas de una manera más general. Ustedes, a medida que vayan avanzando en el tiempo y tengan asignaturas con contenidos un poquito más complejos, sobre todo en la parte científica, se van a ir dando cuenta de que aparecen ciertas fórmulas. De hecho, es probable que ustedes ya conozcan algunas fórmulas matemáticas, fórmulas físicas o alguna fórmula que se aplique a alguna situación en concreto. Y fíjense que estas fórmulas muchas veces están escritas en términos generales y por lo tanto se ocupan letras. Entonces, cuando uno ocupa letras, está diciendo que cada una de estas letras tiene un valor específico, ¿ya? Que se toma en algún momento y luego se reemplaza y se encuentra un valor determinado para la situación en concreto. Como se colocan letras, esas letras, como les decía también, representan un valor. Esa letra en el fondo va a tomar cualquier valor que yo le designe a la situación en particular. Entonces, uno coloca letras para generalizar esta situación. Y al colocar letras estamos hablando de álgebra. Entonces lo que hace el álgebra es usar letras en vez de números. Ahora, no significa que no ocupemos números, sino que en el fondo mezclamos. Y las letras corresponden a una incógnita, a un valor que habitualmente es desconocido y que mediante ciertos procesos matemáticos, como las operaciones básicas, vamos a intentar descubrirlo quizás en algún momento. Entonces esa es la idea de la álgebra. En cuanto al lenguaje algebraico, lo que nosotros intentamos hacer es traducir algunas frases del lenguaje común al lenguaje matemático. Por ejemplo, yo acá escribí 3 casos. Puse por ejemplo el doble de un número. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy mencionando ningún número en particular, pero sí quiero escribir una expresión general que permita representar a esta expresión, el doble de un número. Entonces, como yo no conozco ese número, le designo una letra. Esa letra se va a llamar incógnita. Habitualmente en matemáticas nosotros trabajamos con la letra X. Sin embargo, se puede trabajar con cualquiera. Es totalmente una costumbre esto de usar la letra X. Por ejemplo, yo voy a ocupar la letra A. Ahí tengo ese número. Ese número puede ser cualquiera, el que se me ocurra. Pero yo necesito representar el doble de este número. Entonces es 2 veces este número. Ya, y ese 2 está multiplicando a esa letra que en algún momento va a ser un número. Entonces con esta expresión acá, yo acabo de generalizar esta frase, esta oración. El doble de un número. Por otra parte, aquí en el segundo caso dice la tercera parte de un valor. Otra vez tenemos un valor que no sabemos cuál es. Así que representémoslo en términos generales. Pongámosle la letra B. Y si yo quiero calcular la tercera parte, lo tengo que dividir por 3. O, como nosotros también ya revisamos esta parte, lo podemos escribir como una fracción. B dividido 3. Y esto corresponde a la tercera parte de un valor. Otro caso es el que dice acá, dice un número aumentado en 5. Cierto número, que no tenemos idea cuál es, pongámosle X ahora, aumentado. Si yo le aumento, le estoy agregando también. Ya, aumentar, agregar, ¿cierto? Regalarle. Todos esos sinónimos tienen que ver con suma. Entonces yo tengo un número y que está aumentado en 5 unidades. Y ahí tengo una expresión que representa la frase anterior. Entonces, les repito, el álgebra lo que busca es generalizar situaciones como esta, o más bien traspasar el lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático, de tal manera que representemos esto a través de fórmulas, signos, símbolos, lo que sea, y podamos en algún momento hacer ciertos cálculos que nos permitan encontrar la solución de un determinado problema. ¿Ya? Esa es la idea del álgebra. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo con el siguiente problema. Yo les voy a leer un problemita acá y vamos a intentar resolverlo. Entonces acá yo tengo escrito lo siguiente. El problema dice así: un plan del teléfono celular
permite enviar 200 mensajes de texto por mes a una tarifa de 4.990, una tarifa fija, ¿ya? Y nos van a cobrar 50 pesos por cada mensaje de texto después de los 200. Entonces, tengo un plan de telefonía en donde me cobran 4.990 pesos por 200 mensajes de textos, ¿ya? Una vez que yo ocupo estos 200 mensajes, y si quiero seguir mandando, obviamente, me van a cobrar 50 pesos más por mensaje adicional, ¿ya? Entonces, lo que queremos intentar hacer de esta situación que les estoy mencionando es escribir una expresión algebraica, ¿ya? Que fue algo como lo que hicimos acá, que nos permita representar esta situación, ¿ya? Entonces, tenemos un valor que es fijo. Vamos a colocarle de esta manera. Vamos a suponer, vamos a ordenarnos primero. Vamos a colocar acá el costo. Supongamos que queremos calcular el costo de mensajes en el mes. Ya queremos escribir una expresión que nos permita calcular cuánto es lo que nosotros vamos a pagar finalmente una vez que llegue la cuenta. Costo de mensajes mensual. Entonces, tenemos en cuenta que hay 4.990 pesos que son de tarifa fija. ¿Qué significa esto? Que independiente de que yo ocupe los 200 mensajes o no, ese valor lo vamos a tener que cancelar igual. Si yo no mando ningún mensaje, si mando un mensaje o incluso si mando los 200 mensajes, ese valor no se modifica, ¿ya? Pero supongamos que yo todos los meses uso más de 200 mensajes, no sé cuánto, pero siempre me paso, ¿ya? Entonces, esa tarifa fija no se altera por nada. Entonces, yo voy a pagar los 4.990 pesos más 50 pesos por cada mensaje adicional, ¿ya? Designémosles a la palabra, a los mensajes adicionales, la letra M. Entonces, fíjense que con esta expresión yo puedo calcular el costo de mensajes mensual. ¿Por qué? Pago los 4.990 pesos de tarifa fija del plan, más 50 pesos por cada mensaje. Si yo mando 2 mensajes, por ejemplo, o sea, si yo mando, hago un ejemplo mejor, un ejemplo concreto. Si yo mando 205 mensajes en el mes, ya, 205 mensajes en el mes, entonces tengo que pagar los 4.990 más 50 pesos por la cantidad de mensajes adicionales. En este caso estamos ocupando 5 mensajes más. Por lo tanto, tenemos que pagar un costo adicional de 250 pesos. Eso significa que vamos a pagar 5.240 pesos de cuenta al final del mes, ¿ya? Y con eso entonces, fíjense, quiero que entiendan bien esta parte. Primero, logro encontrar una expresión que representa esta situación de manera general, donde esa M va a representar a la cantidad de mensajes adicionales, la cantidad que sea. Entonces, esa cantidad de mensajes adicionales lo multiplico por 50 en este caso, y después le sumamos el valor fijo de este plan, ¿ya? Lo más importante es que ustedes sepan escribir estas expresiones, ¿ya? Hacer una representación de esto, ¿ok? Ese es el tema. Veamos un segundo ejemplo. Acá lo que nosotros queremos hacer también es otra vez representar a través de esto representar también un problema mediante lenguaje algebraico, ¿ya? Ojo, las letras nosotros las llamamos también aquí incógnitas. Esa es otra manera de llamarlas. Entonces, vamos viendo. Voy a leer un segundo problema. Dice: una compañía de teléfonos celulares cobra 90 pesos por minuto para las llamadas locales y 120 minutos por las llamadas de larga distancia. Entonces vamos a escribir una expresión algebraica que indique el costo total, donde la letra A va a representar el número o los minutos de llamadas locales,
Entonces, A van a ser las llamadas locales. Fíjense que en este caso me están diciendo qué letras, me están sugiriendo las letras a ocupar. A son las letras, las llamadas locales. Y B, los minutos de llamadas de larga distancia. Llamadas a larga distancia. Ok, volvamos a leer al principio del problema. La compañía de teléfonos celulares nos cobra 90 pesos por minuto para las llamadas locales y también nos cobra 120 pesos por minuto para las llamadas de larga distancia. Entonces, nosotros sabemos que si el total de llamadas locales más el total de llamadas de larga fija va a corresponder al total de llamadas que hicimos en el mes. Por otra parte, si queremos saber cuánto es lo que estamos cancelando, sabemos que, según los datos del problema, por cada llamada local nos van a cobrar 90 pesos por cada minuto de llamada local. Entonces 90 pesos por A, que en el fondo va a ser la cantidad de minutos. Voy a poner aquí un poquito más específico. Cantidad de minutos de llamadas locales más 120 por la cantidad de minutos. Y fíjense que estas fórmulas muchas veces están escritas en términos generales y por lo tanto se ocupan letras. Entonces, cuando uno ocupa letras, está diciendo que cada una de estas letras tiene un valor específico, ¿ya?, que se toma en algún momento y luego se reemplaza y se encuentra un valor determinado para la situación en concreto. Como se colocan letras, esas letras, como les decía también, esos matemáticos, como las operaciones básicas, vamos a intentar descubrirlo quizás en algún momento. Entonces esa es la idea de la álgebra. En cuanto al lenguaje algebraico, lo que nosotros intentamos hacer es traducir algunas frases del lenguaje común al lenguaje matemático. Por ejemplo, yo acá escribí 3 casos. Puse por ejemplo el doble de un número. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy mencionando ningún número en particular. Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de lo que se llama el lenguaje algebraico. En realidad vamos a conocer lo que son las expresiones algebraicas, ¿ya? Cuando hablamos de álgebra estamos hablando de una de las ramas, de las tantas ramas que existen en la matemática, ¿ya?, que se dedica a estudiar una de las tantas técnicas, por así decirlo, que nos ayudan a representar un valor. Esa letra en el fondo va a tomar cualquier valor que yo le designe a la situación en particular. Entonces, uno coloca letras para generalizar esta situación. Y al colocar letras estamos hablando de álgebra. Entonces lo que hace la álgebra es usar letras en vez de números. Ahora, no significa que no ocupemos números, sino que en el fondo mezclamos. Y las letras corresponden a una incógnita, a un valor que habitualmente es desconocido y que mediante ciertos procesos a plantearnos ciertos problemas de una manera más general. Ustedes, a medida que vayan avanzando en el tiempo y tengan asignaturas con contenidos un poquito más complejos, sobre todo en la parte científica, se van a ir dando cuenta de que aparecen ciertas fórmulas. De hecho, es probable que ustedes ya conozcan algunas fórmulas matemáticas, fórmulas físicas o alguna fórmula que se aplique a alguna situación en concreto.